Bienvenidos. En tiempos de pandemia como los que estamos viviendo, tenemos limitadas nuestras posibilidades de viajar y desplazarnos por la geografía de nuestro hermoso planeta. Pero hay otro tipo de viaje no menos apasionante y enriquecedor que podemos seguir haciendo: el viaje a través del tiempo. De momento, solo en sentido retrógrado, a tiempos pasados. Os invito a acompañarme y subir a la máquina que nos va a llevar a recorrer los tiempos de los que nos hablan los libros de historia, a través de personajes de la vida cotidiana, personas que tienen que ver con nosotros, nuestros antepasados. El origen del apellido Ciriquián, según el diccionario onomástico heráldico vasco de Jaime de Querejeta, podría estar en Cirauqui, localidad navarra por la que transita el Camino de Santiago. Según otros heraldistas, las referencias de esta familia parecen precisarse con más frecuencia desde el siglo XV, en especial los hechos de la escolta que acompañó al futuro rey Felipe II, hijo del emperador Carlos I de España, de La Coruña a Southampton, el 20 de julio de 1554, para la celebración de su boda con María Tudor, reina de Inglaterra e hija de Enrique VIII. Las referencias más claras de un ciriquián las tenemos en la Zaragoza de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Mariano Ciriquián tenía tierras en Urrea de Jalón, a 30 kilómetros de Zaragoza, ya en 1809, y probablemente sus padres fueran de allí. Nuestras tías abuelas habían recibido por transmisión oral de sus padres que un antepasado directo había quedado de niño huérfano en la Guerra de Independencia. Se había educado en los jesuitas de Zaragoza y había llegado a ser alcalde. En 1808 y 1809, Zaragoza sufrió dos cruentos sitios por parte de las tropas napoleónicas. La ciudad ofreció una resistencia heroica con el general Palafox al frente y prácticamente la ciudad fue destruida, siendo uno de los hitos históricos locales. Entre otros personajes, Agustina de Aragón fue inmortalizada por pintores como Goya. La guerra seguramente diezmó a la familia Ciriquián, y Mariano, siendo tan solo un niño, quedó como único superviviente. En esas circunstancias, tuvo que salir adelante gracias a las propiedades que heredó de sus padres. Se educó con los jesuitas y se hizo un nombre en Zaragoza. Mariano y Francisca Monén se casaron antes de 1824, fecha en la que nació el primogénito. Francisca tenía un hermano llamado Blas, del que no tenemos más datos, pero hemos conseguido una foto suya. En total, conocemos de la existencia de 4 hijos varones de Mariano y Francisca, nacidos en Zaragoza. Claudio era el mayor, Mariano, que nació en 1828, y de Francisco y Joaquín Ciriquián no sabemos nada más. Francisca falleció antes de 1849 y Mariano se volvió a casar con Josefina Arroyo, con quien tuvo 2 hijos, Enrique y Dolores Ciriquián, de los que no sabemos nada más que la fecha de nacimiento de Enrique, 1848. Tenemos de nuevo noticias de Mariano Ciriquián, abuelo de mi bisabuelo, a través del archivo municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. En él, junto a otras 7 personas más, presenta una instancia por la cual solicitan ser exonerados del cargo de alcalde de barrio. El documento tiene fecha de entre el 11 y el 18 de enero de 1843. Para entender el momento de la historia de España en el que nos encontramos, debemos recordar que la Revolución de 1840 había puesto fin a la regencia de María Cristina, madre de la futura Isabel II, que tenía solo 9 años. Fue desencadenada por la aprobación ese año por el gobierno moderado de tinte conservador de la Ley de Ayuntamientos, que además de recortar las competencias municipales, el gobierno nombraba a los alcaldes, lo que según los progresistas era contrario a la Constitución. La regente además había ratificado dicha ley
a pesar de las protestas. La grave crisis política, con revueltas que involucraban a la regente, obligaron a María Cristina a renunciar en octubre de 1840 y exiliarse voluntariamente en Francia. Asumió la regencia el general Espartero, héroe de la Primera Guerra Carlista. Su regencia tampoco estuvo exenta de descontento por sus favoritismos y desvío de la causa liberal. La noticia de que el gobierno se disponía a reducir los aranceles al algodón de Gran Bretaña desembocó en una revuelta en Barcelona, donde la incipiente burguesía algodonera veía peligrar su posición ventajosa. La Junta Revolucionaria de Barcelona se hizo con el control de la ciudad. Pedía la unión de todos los liberales y la dimisión de Espartero. Este dirigió personalmente la represión de la insurrección. Por orden suya, se comunicó que Barcelona sería bombardeada desde el castillo de Montjuïc si en 48 horas no se rendían los insurrectos. Finalmente, el 3 de diciembre de 1842, comenzó el bombardeo y al día siguiente la ciudad se rendía. La represión ordenada por Espartero fue muy dura y se castigó colectivamente a la ciudad con el pago de una contribución extraordinaria para sufragar la reconstrucción de la ciudadela. Tras el bombardeo de Barcelona, Espartero perdió la mayor parte de la popularidad que se había ganado como vencedor en la Primera Guerra Carlista. Disolvió las Cortes el 3 de enero de 1843 y convocó nuevas elecciones en las que ganaron sus opositores. La inestabilidad política fue la tónica, y numerosas sublevaciones, primero en Reus y Barcelona y después en toda la franja mediterránea. En Valencia y Barcelona desembarcaron generales que venían del exilio en Francia y finalmente derrotaron a Espartero, quien el 30 de julio de 1843 embarcó hacia el exilio en Inglaterra. Por lo tanto, la fecha de la solicitud de exoneración del cargo de alcalde de barrio se sitúa un mes después del bombardeo de Barcelona, cuando el regente había perdido ya gran parte del apoyo popular y militar. Puesto que los cargos de alcalde eran por designación y no por sufragio, damos por hecho que Mariano pertenecía a la mediana alta burguesía zaragozana. También podemos afirmar que políticamente era afín a las posturas progresistas del gobierno hasta la deriva autoritaria de Espartero, por lo que pudo solicitar la renuncia a la alcaldía de barrio referida. Por la época que vivió y su relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, este parece ser a todas luces el antepasado del que hablaban nuestras tías abuelas. En octubre de 1843, con 13 años, se declaró la mayoría de edad de Isabel para que pudiera reinar sin regente y juró la Constitución. En abril de 1846, la sección de tribunales de El Español publica a 3 columnas el asunto del pleito civil entre Mariano Ciriquián y el sacerdote Simón García, por el uso de una capellanía en los terrenos en Urrea de Jalón que habían sido de Mariano desde 1809. En noviembre de 1822 vendió dichos terrenos a Manuel Valer, de quien quizás era además pariente, ya que él era Ciriquián Valer. Estamos en la llamada década moderada, con gobiernos conservadores del general Narváez. El artículo refleja a través de los comentarios del periodista las disputas entre Iglesia y sociedad civil que se produjeron a lo largo del siglo XVIII, en el que diferentes leyes de los períodos liberales trataban de menguar el poder eclesiástico y al contrario en los períodos moderados. En un documento al que hemos tenido acceso, de los 6 hijos atribuidos a Mariano, Joaquín no aparece en el testamento, por lo que debió de fallecer joven. Con los antecedentes de su padre, no es de extrañar que tanto Claudio como Mariano tuvieran también participación política en su tiempo. Empezando por Claudio, tenemos la primera referencia por su matrimonio civil celebrado en el Ayuntamiento de Bayona, en Francia, el 28 de noviembre de 1849, a los 25 años. Desconocemos los motivos por los que Claudio marchó a Bayona, pero podían haber sido de tipo político,
ya que la década moderada de ideología conservadora duró de 1844 a 1854. La ley electoral de 1846 suponía un verdadero régimen oligárquico, con un sufragio muy restringido que limitó el cuerpo electoral a 97.000 varones de más de 25 años, es decir, el 0,8% del total de la población. Isabel II mostró desde un principio su preferencia por los moderados, dejando fuera del juego político al Partido Progresista. En Francia se había proclamado la Segunda República en 1848 y era presidente electo Luis Napoleón Bonaparte, quien tras un golpe de Estado en diciembre de 1851 se proclamó emperador. En la partida de matrimonio, que puede consultarse por Internet, se hace referencia a su padre, que es trabajador de la administración. Viene escrita la fecha de nacimiento y que es el hijo mayor. Poco después, en octubre de 1850, nacerá en Bayona su primera hija, María. Tanto en el certificado de matrimonio como de nacimiento, Claudio figura como dependiente. En 1854, cuando nace su segunda hija, viven en Barcelona. María se casa con un procurador de Barcelona procedente de una saga de procuradores. Y Francisco estudia ingeniería industrial. Se titula en 1885 en la misma escuela en la que Luis Tiriquián Gaiztarro, mi abuelo, lo haría en 1927. Claudio debió de irse a vivir a Barcelona por sus inquietudes políticas que tenían más afinidad en la capital catalana que en su Zaragoza natal. Las prácticas dictatoriales del gobierno del general Narváez y las de su sucesor, el autoritario Luis González Bravo, así como el apoyo de Isabel II a sus políticas ultraconservadoras, contribuyeron a incrementar el malestar en la sociedad española. Los progresistas, dirigidos por el general Prim, y los demócratas partidarios del sufragio universal habían firmado en 1866 el Pacto de Ostende, por el que se comprometían en coalición a derrocar a la reina. Todo se precipitó el 18 de septiembre de 1868, cuando el general Prim y el almirante Topete, al frente de su escuadra, se sublevaron en Cádiz contra la reina, lo que inició la Revolución de 1868. El apoyo de la burguesía y de las incipientes clases medias de las ciudades fue decisivo para convertir el pronunciamiento militar de Cádiz en la Revolución Gloriosa de 1868. En Barcelona, el 2 de octubre, la Junta Revolucionaria publica la composición interina de la Diputación de la Provincia y el Ayuntamiento. En la Diputación, 27 hombres de diferentes clases: obreros, fabricantes, cerrajero, hacendado, propietarios, médicos, farmacéuticos, catedrático, comerciantes. Claudio figura como comerciante. El 18 de febrero de 1869, la Diputación anuncia la formación de un batallón de voluntarios en Barcelona para combatir la insurrección en la isla de Cuba. Claudio es uno de los firmantes del anuncio. Tras estos hechos, parece que su actividad política queda a un lado, y solo volvemos a tener noticias suyas en 1878, con motivo del matrimonio de María de las Mercedes con Alfonso XII. Claudio, director de las salinas de Himón y La Olmeda, en Guadalajara, que eran proveedoras de la Casa Real, les envía de regalo un frasco de agua muera y otro de sal espuma, cloruro de sodio puro. Las salinas de Himón y La Almeda formaron parte del patrimonio de la familia y tuvieron su expositor en la Exposición Universal de Barcelona de 1888, como refleja este catálogo. Posteriormente, fue director de las mismas uno de sus sobrinos, José Ciriquián Gea. Un año después, Claudio falleció en Barcelona a los 65 años. Su descendencia nos deja al menos 3 nietos varones que han podido transmitir el apellido.
Según el Instituto Nacional de Estadística, solo hay 11 personas en España con el apellido Ciriquián, todos en la provincia de Barcelona. Ahora nos ocupamos de Mariano, 4 años menor que Claudio. Mariano se casó con una mujer de apellido Gea de la que no tenemos ninguna información. Es sin duda un apellido aragonés, por lo que se le supone maña. Él figura como diputado provincial monárquico liberal por la circunscripción de Tarazona en las elecciones de 1871, celebradas al mes del inicio del reinado de Amadeo de Saboya, que constituyó un intento de monarquía liberal que modernizara el país tras expulsar a Isabel II. Así pues, mientras Claudio había participado en la Revolución de 1868 en Barcelona, poco después su hermano también tiene una actividad política activa en la provincia de Zaragoza. En 1884, reinando Alfonso XII, Mariano es elegido para el Comité Constitucional de Zaragoza. Justo un mes después se celebraron elecciones generales con sufragio restringido, 808.000 votantes, el 4,6% de la población española. Ganó Cánovas del Castillo, de ideología conservadora. 3 años más tarde es nombrado vocal de la Junta del Canal Imperial, que había sido construido en el siglo XVII para el riego y navegación entre Tudela y Fuentes de Ebro. Además, ese año aparece su nombre en el programa de las Fiestas del Pilar como el presidente, se supone que de la Comisión de Fiestas. Bajo el reinado de Alfonso XIII, a finales de diciembre de 1889, siendo primer tenente alcalde y a pesar de aparentes reticencias, a los 65 años es nombrado alcalde de Zaragoza por designación real en el Consejo de Ministros. Hay que tener en cuenta que el rey solo tenía 3 años. En la Guía Oficial de España de 1890, en el apartado de Gobernación, aparece como alcalde. Si vemos el censo electoral de 1890, figuran Mariano padre como propietario y su hijo primogénito, con 31 años, ya como abogado, viviendo en la calle Don Jaime I, uno en el número 11 y el otro en el 8. Este es el aspecto de la Plaza de la Constitución en 1900. La flecha blanca indica la bocacalle de Jaime I. Y esta es la entrada a la calle donde vivieron, que une el Coso con la Plaza del Pilar. El 8 está a la derecha y el 11 a la izquierda. Me da la sensación de que esta noticia sobre él tiene un tono irónico. Desde las 9 de la noche de ayer reina en Zaragoza un viento huracanado, de extraordinaria violencia. Las nubes de polvo ciegan a los transeúntes y recuerdan al alcalde, señor Ciriquián Monén, sus servicios en el ramo de la policía urbana. Poco duró Mariano como alcalde, porque en esta noticia de 7 meses después de ser nombrado ya se habla de él como alcalde que fue. Se cuenta que un grupo quería obsequiarle con una serenata, pero en el fondo se trataba de hacer una manifestación política con visos de republicana, es decir, de signo contrario al partido de nuestro tatarabuelo, que era liberal fusionista. El Partido Liberal Fusionista, liderado por Sagasta, gobernó de 1885 a 1890 y agrupaba a los sectores no republicanos del momento que aceptaban la legalidad reflejada en la Constitución de 1876. El programa político del Partido Liberal incluía la consecución del sufragio universal masculino, la libertad de asociación religiosa y la separación de poderes. Niceto Alcalá Zamora en sus inicios militó en este partido hasta que se pasó al republicanismo. Sagasta y el conservador Cánovas del Castillo acuerdan en 1885 la alternancia en el gobierno de ambos partidos, lo cual fue garantizado gracias a las redes caciquiles con que ambos partidos contaban por toda España. Este pacto impedía el acceso al poder de ideologías radicales en aquel momento, como anarquismo, socialismo, republicanismo,
que podían poner en peligro el régimen monárquico. El sufragio universal masculino, aprobado en 1890 gracias a los liberales, permitió acceder al voto a clases sociales no representadas anteriormente, aunque el fraude electoral era una práctica habitual. El fallecimiento de Mariano se dio a conocer en la prensa el día 21 de junio de 1897. Una representación del ayuntamiento acompañó a la comitiva fúnebre. Seguimos sin conocer nada de quién era su esposa, de apellido Gea, con la que se casó. Mariano tuvo 4 hijos. Mariano era el mayor y llevaba el nombre de su padre, y estudió Derecho. El segundo, José, fue interventor militar. Luis, mi bisabuelo, estudió Derecho y fue notario. La menor de los hijos, María Ángeles, se casó con Joaquín Esteban, que era farmacéutico mayor del ejército. Mariano y José no sabemos si se casaron. Mariano, 8 años mayor que Luis, nació en Zaragoza en 1859. En el censo de Zaragoza de 1890 figura viviendo en la calle Don Jaime I, cerca de sus padres, como hemos visto. Conocemos bastantes cosas de su carrera profesional, pero nada de su vida privada. En el número de abril de 1902 de la Revista de Aragón, en el que escribe también sus recuerdos Santiago Ramón y Cajal, hay un artículo de excursiones por Aragón publicado por Juan Moneva Puyol, profesor de la Universidad de Zaragoza, que fue jurista, catedrático de Derecho, académico y político conservador. En él, Mariano forma parte del grupo que recibe al autor en el Casino de Tudela. En 1904 pasa de Lerma, provincia de Burgos, a juez de primera instancia de Santoña, en Cantabria. En 1911 pasa del juzgado de Arcos de la Frontera, en Cádiz, al de Jaca. Y 3 años después, a fiscal de la Audiencia de Burgos. El año siguiente es nombrado juez de Pamplona. En la foto vemos la audiencia provincial de esa época. Y en 1919 pasa a magistrado de Ciudad Real. Sigue recorriendo la geografía española y en enero de 1923 pasa de magistrado de la Audiencia de Málaga a presidente de la Audiencia Provincial de Teruel. El 23 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado en Barcelona. De una monarquía parlamentaria desprestigiada por el caciquismo, sospechas de fraude electoral y corrupción, se pasa a una dictadura con el beneplácito de Alfonso XIII. En este contexto político, de intento de regeneracionismo de la vida política, se investigó a alcaldes y políticos municipales para erradicar las prácticas corruptas. Más de 800 corporaciones locales fueron investigadas en toda España. El 18 de abril de 1924, El Sol publica la designación de Mariano como magistrado en Granada para la depuración. En ese mismo número se anuncia el discurso de Primo de Rivera por radiotelefonía. «Primera vez que me veo ante el aparato de maravillosa invención», dijo al comienzo de su discurso. En febrero se había creado la Asociación Nacional de Radiodifusión de Barcelona, y la primera emisora de radio que emitía con cierta constancia comenzó en el último semestre de 1924. En Gran Bretaña había sido el año anterior cuando se le propuso por primera vez a Jorge V realizar una alocución por radio a sus súbditos que él declinó. Del apartado de espectáculos se anunciaba la proyección de una película de Charlot en el Cinema Goya de Madrid. Finalmente, Mariano fue jubilado en 1931, ya proclamada la República, como presidente de la Audiencia Territorial de Burgos a los 71 años. Dada su trayectoria de continuos cambios de residencia, parece poco probable que tuviera hijos en caso de que se hubiese casado. Seguimos ahora los pasos de segundo de sus hijos. José es 5 años mayor que Luis, nació en 1862,
año en el que Víctor Hugo publicó Los Miserables. La primera noticia que tenemos de él es de 1893, con 31 años. En el periódico El Correo Militar aparece destinado como oficial segundo a las Islas Canarias. Sabemos que fue interventor militar. En noviembre de 1910, con 48 años, se le destina como interventor del Parque de Artillería de Burgos. Recordemos que su hermano estuvo en la Audiencia de Burgos entre 1914 y 1915. Además, acabó su carrera también allí. Quizás coincidieron los hermanos viviendo en esa ciudad. Le perdemos la pista hasta que aparece su esquela en el diario ABC con fecha de fallecimiento del 7 de marzo de 1936 a los 74 años, siendo presidente del condominio Salinas de Himón y La Olmeda de Guadalajara, que ya conocemos. La esquela la pone el Consejo de Administración de la empresa y no se menciona familia. María Ángeles, hija menor de la familia Ciriquiangea, nació el año de la proclamación de la Primera República Española, tras la renuncia al trono de Amadeo de Saboya. Se casó con Joaquín Esteban, que era farmacéutico mayor militar, quien falleció a los 41, dejando 6 hijos, de los cuales destaca sin lugar a duda José Esteban Ciriquián, de quien podemos consultar su biografía en la Gran Enciclopedia Aragonesa. Debió ser un portento porque ingresó en la Academia de Ingenieros del Ejército en Guadalajara como el alumno más joven que jamás había ingresado allí. Tenía unos 14 años. Licenciado en Exactas en 1926 y en Derecho en 1929 por la Universidad de Zaragoza. En 1935, siendo capitán de ingenieros retirado, ganó la plaza de catedrático de matemáticas en el Instituto de Soria y después de la Guerra Civil pasó a Zaragoza. Siendo catedrático de matemáticas en el Instituto Goya de Zaragoza, escribió junto a otro autor varios libros de cuarto a séptimo de bachillerato, que fueron muy populares en los años 50 y 60. Se jubiló en 1969. Volvemos otra vez a la familia Ciriquiangea y por último tenemos a mi bisabuelo Luis, el menor de los varones. Nacido en Zaragoza en 1867, ese mismo año también nacieron los 2 premios Nobel, Marie Curie y Vicente Blasco Ibáñez. Era el último año de reinado de Isabel II en España. En la esfera internacional, en Francia gobernaba Napoleón III. Los Estados Unidos compraban el territorio de Alaska a Rusia y se acababa la ocupación francesa de México. Luis se casó con Margarita Gaiztarro, que procedía de un caserío de Anoeta en Guipúzcoa. La foto es de los recién casados hacia 1895 en Zaragoza. De nuevo rastreando en internet el apellido Ciriquiangea, podemos precisar algunos aspectos de la vida de Luis. Sabemos que fue notario en Almudévar al menos desde 1900, donde nació mi abuelo Luis. La primera mención al notario aparece en un libro que recoge los artículos de memorias urbanas publicados entre 1905 y 1907 en el Heraldo de Aragón. Se menciona que el Heraldo había recibido el 23 de julio de 1906 una carta de un notario de Almudévar que proponía la publicación en libro de dichos artículos. Llegaron numerosas peticiones en apoyo de la propuesta, pero el Heraldo nunca publicó la recopilación de estos artículos hasta que se editó este libro en 2019. Desde 1913 es notario en Durango, Vizcaya, y tenemos un documento de 1917 de su aportación al Partido Reformista, contribuyendo con la suscripción al Boletín Azul por 5 pesetas. El Partido Reformista había sido fundado por Melquiades Álvarez en 1912, de corte republicana pero no antimonárquico, laicista y anticaciquil. En 1917 el partido participó en el movimiento auspiciado por republicanos y socialistas, cuyo fin era convocar cortes constituyentes.
A la derecha, una caricatura satírica de ese mismo año publicada en prensa. Según la Guía Comercial de Vizcaya de 1926, Durango tenía 5.758 habitantes y disponía de 2 notarios. Contaba además con 8 abogados, 2 procuradores, 3 dentistas, 9 médicos y un oculista. El 8 de marzo de 1927 se publica su nombramiento como notario de Tolosa, donde ejercería hasta su fallecimiento 10 años después. Vivió con Margarita y sus 3 hijas solteras en la calle Zumalacárregui número 3, frente al río Oria. Luis Ciriquián Gea es mi bisabuelo por parte materno. Si tienes más información, tanto de documentos como fotos de los antepasados mencionados en este vídeo, puedes ponerte en contacto conmigo en la siguiente dirección. Gracias.